Bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro del año 2022 en el marco del ciclo de seminarios que organiza el Banco Central. Tenemos el agrado de contar hoy con la presentación de Damián Herrera, que se titula Relación estadística entre el crédito bancario y la actividad, reconciliando la evidencia con la teoría, Argentina 2004-2019. Les cuento que Damián se desempeña como analista senior en la gerencia de análisis macroeconómico del BCRA, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una maestría en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que además actualmente es profesor de las materias de dinero, crédito y bancos y herramientas para el análisis de la coyuntura macroeconómica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integra el grupo de indicadores socioeconómicos en la misma universidad. Damián, cuando quieras podés iniciar con la presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Bueno, como decía Ariel, el trabajo que voy a presentar hoy tiene que ver con un estudio de la relación estadística entre el crédito bancario al sector privado, específicamente, y la actividad económica en pesos, ¿no? Y la actividad económica en Argentina para el periodo 2004-2019. Bien. La motivación general de por qué estudiar este tema, puse dos citas como ilustrativas de por qué. Hay un trabajo de Borio del BIS donde dice que simplemente no es posible hoy en día entender las fluctuaciones económicas y los desafíos de política sin entender el ciclo financiero. Por lo tanto, es importante estudiar este tema. Y también hay un trabajo de Foglia, también del BIS, que dice que una brecha clave, que es de 2011, y señala que hay una brecha clave en nuestro conocimiento, que es la influencia de los préstamos en la actividad económica real, y que hay bastante poca o hay mucha menos investigación sobre el efecto de los préstamos sobre la actividad real. Es decir, que es un tema que está estudiado, pero que autores especialistas en el tema señalan que todavía falta avanzar en el estudio de este tema. Con respecto a la teoría, un breve repaso es que desde el consenso académico que existe sobre este tema en general, tanto de la academia como de los hacedores de política económica, es que el crédito en general se considera que es procíclico. Es como un hecho bastante aceptado, y que debería existir o existe una relación de causalidad bidireccional entre el crédito y la actividad económica. Es decir, puede ser desde la actividad hacia el crédito o viceversa. Y después también en la teoría está muy desarrollado el tema del canal de crédito de la política monetaria. Es decir, que uno de los canales por los cuales la política monetaria afecta a la actividad económica es a través de su efecto sobre el crédito. Sin embargo, si bien estas teorías son muy, digamos, aceptadas por la comunidad científica o por los economistas en general, muchos estudios empíricos realizados en los últimos 10 años, después de la crisis 2008-2009, en general encuentran resultados cuando estudian esta relación que no son tan consistentes con la teoría. Así que ahora voy a hacer un repaso. En este trabajo lo que se intenta es estudiar esta relación entre el crédito bancario y la actividad en Argentina, proponiendo dos tipos de variables para medir el crédito, y luego comparar los resultados que se obtienen cuando se utiliza una variable o cuando se utiliza la otra. Y ver si este cambio de variables cambia las conclusiones sobre la relación entre el crédito y la actividad. Entonces, de nuevo, esto muy rápido, digamos, el tema de la prociclicidad del crédito ya viene de hace rato. Keynes, Minsky, se pueden encontrar referencias a esto, y desde antes también. Hay un breve resumen de literatura que tiene como cuatro explicaciones de por qué podrían ser procíclico el crédito. Una tiene que ver con las desviaciones respecto a la hipótesis de mercados eficientes, o sea, todo lo que es fallas de mercado. Otra es la propia política monetaria, es decir, existe un canal de tasa de interés, de crédito, y el efecto que la propia tasa tiene sobre la percepción de riesgo de los bancos y de los tomadores de crédito, es decir, que por eso existe prociclicidad. Otra es que las calificadoras de riesgo muchas veces son backward looking, entonces son procíclicas las calificaciones de riesgo, y por lo tanto eso hace que el crédito también sea procíclico. Y después, bueno, otros determinantes que señala la bibliografía, por ejemplo, la gestión de los riesgos por parte de los bancos. O sea, esto es un breve resumen de por qué la teoría dice que el crédito y la actividad económica tienen que estar correlacionados, y por lo tanto el crédito es procíclico.
Con respecto a la dirección de causalidad, de nuevo la teoría acepta las dos direcciones de causalidad. Una es desde el crédito hacia la actividad económica, donde se aceptan en general tres canales, uno que tiene que ver con las hojas de balance de los deudores, el efecto sobre las hojas de balance de los bancos y el canal de liquidez. Son tres canales por los cuales un shock al crédito podría afectar a la actividad económica. Y la otra dirección de causalidad, que es más intuitiva, es que de la actividad hacia el crédito, que tiene que ver con que el estímulo a la demanda de préstamos que se genera cuando el ciclo económico está en fase expansiva. Es decir, cuando la economía crece, estamos en un ciclo expansivo de actividad, en general las empresas requieren más crédito, los consumidores también, entonces hay una causalidad de actividad hacia el crédito. Y también un efecto indirecto puede influir sobre el propio otorgamiento bancario, por lo que hablábamos hoy, ¿sí? Por la prociclicidad de las calificaciones, etc. Entonces, una economía que está yendo mejor puede hacer que los bancos otorguen más crédito, entonces también la causalidad sería de actividad a crédito. Es decir, la teoría acepta las dos direcciones de causalidad. Sin embargo, hay algunos datos que en estos estudios empíricos que repasamos, que no apoyan estas, o no son del todo consistentes con estas teorías. Es decir, los estudios, hay muchos del BIS, del Fondo Monetario Internacional, o del Banco Central Europeo, y encuentran que, en general, que el ciclo crediticio, o el ciclo financiero, porque a veces miden el ciclo financiero, incluyendo variables como crédito hipotecario, precio de las viviendas, o el mercado de valores, pero en general se encuentra el ciclo financiero es más largo que el ciclo económico. Es decir, no están sincronizados los ciclos, sino que el ciclo financiero es mucho más largo, en general, que el ciclo económico. Después, lo que la mayoría de los estudios encuentran es que el ciclo económico antecede al financiero. Es decir, en gran parte de los estudios se encuentra que el ciclo económico viene primero, los puntos de giro se dan primero en el ciclo económico, y luego se dan en el ciclo financiero, crediticio. Las correlaciones, cuando uno mira variaciones del crédito, del stock de crédito, y variaciones del producto, suelen ser bajas esas correlaciones, en esos estudios que han estudiado este tema. Y en general, cuando de nuevo, hablando de variaciones, las variaciones en la actividad económica suelen anticipar en el tiempo a las variaciones en el crédito, medido como se mide habitualmente, que es lo que vamos a hablar ahora, en la mayoría de los casos. Estos estudios, en general, lo que hacen es utilizar para medir el crédito, el saldo o stock de crédito en un determinado momento, expresado en términos reales o como proporción del PIB. Es decir, como variable que represente a la actividad se mira el PIB en general como un todo, el producto, y como variable que representa el crédito utilizan el stock de crédito o saldo de crédito, ya sea en términos reales o como proporción del PIB. Y luego o comparan los dos niveles, es decir, comparan el nivel de actividad con el stock de crédito, o comparan las variaciones. Comparan las variaciones del stock real con las variaciones de la actividad, es decir, el crecimiento económico. Eso es lo que habitualmente hace la literatura. Un breve repaso nos muestra, por ejemplo, este trabajo del BIS de Borio, donde se ve en la línea azul el ciclo financiero, y en la línea roja el ciclo económico. Y se ve a las claras como, según Borio, digamos, el ciclo financiero es mucho más largo que el ciclo económico, los puntos de giro son muchos menos, en lo que es la línea celeste, y cada tanto coinciden. Cuando coinciden, por ejemplo, acá en 2008-2009, cuando la crisis financiera se da primero en el stock de créditos, que empiezan a caer, el ciclo, y luego la actividad. Y bueno, la bibliografía esta del BIS de Borio, en general lo que dice es que en el mediano largo plazo, el ciclo financiero afecta a la actividad económica, o puede potenciar las crisis, pero solo en el mediano largo plazo, y en el corto plazo no ve sincronicidad, no ve sincronicidad entre los ciclos, justamente. Por ejemplo, acá hay otro trabajo del Banco Central Europeo, que tiene la misma conclusión. Lo voy a hacer rápido para no perder mucho tiempo, pero fíjense, la línea azul anticipa a la amarilla, es decir, el ciclo del producto anticipa a la cantidad de crédito medido de nuevo como stock. En este caso son desvíos respecto a la tendencia, ¿verdad? Pero los puntos de giro lo anticipan, acá está Estados Unidos, lo hizo para Francia, para United Kingdom, y después, lo más importante, el resumen es la conclusión del autor, que es que en la mayoría de los países el ciclo financiero es en promedio más largo, más amplio también, y que esto es más importante, la correlación es muy limitada entre el ciclo de crédito y el ciclo económico, cuando miramos plazos de 2 a 8 años. O sea,
ciclos de 2 a 8 años, la correlación es muy baja. Hay correlación más alta en el ciclo largo. ¿Sí? Y acá está de nuevo, es decir, lo que hacen acá es estudiar en otro trabajo también, en este caso de la Federación Bancaria Europea, las correlaciones entre, de nuevo, el crecimiento económico. El crecimiento de acá es el crecimiento económico y el crecimiento del crédito. Y fíjense las correlaciones, de nuevo, salvo en estos dos casos, de Finlandia y el Reino Unido, el resto de los países tienen correlaciones abajo del 0,4, incluso algunos tienen negativas. Y después hacen modelos VAR para cada uno de estos países, buscan con causalidad de Granger y encuentran que en casi todos los casos la causalidad de Granger va desde el producto hacia el crédito. La única excepción, de nuevo, es United Kingdom. El resto de los casos, y acá en Austria encuentran algo, pero no tan significativo, en el resto de los casos la causalidad de Granger va desde la actividad hacia el crédito, midiendo de nuevo el crédito como un stock. Y la conclusión, de nuevo, es que el ciclo de crédito tiene vida propia, ¿sí? Tanto en términos de sincronicidad como de amplitud, el ciclo de crédito tiene vida propia respecto a la actividad económica. Y acá hay un trabajo de acá del Banco Central, de Bebzuk y otros, donde lo que estudiaron es una cantidad de países. De acá, por ejemplo, esto que puse acá es datos trimestrales, que estudiaron para 65 países, que están muy interesantes porque es datos de panel, por lo tanto pudieron comparar muchos países en forma simultánea. Y lo que encuentran es que en el 77% de los casos, la correlación es de 0,03. O sea, no existe, o la correlación es casi inexistente, entre las variaciones del crédito, del stock de crédito, y las variaciones del producto. Y solo en el 23% de los casos hay algún coeficiente de correlación en promedio de 0,4. Cuando se pasa a estudiar cuál anticipa cuál, lo que encuentran es que en general las variaciones del producto anticipan un trimestre a las variaciones del crédito. Y la causalidad de Granger va de nuevo de producto a crédito, en términos generales. Hay excepciones, pero en términos generales. Y la conclusión del trabajo es que los resultados estos del trabajo chocan contra dos enunciados aceptados, típicos de lo que es la teoría económica, que es que el crédito es procíclico, y que los cambios en el crédito tienen efectos sobre el gasto o el consumo privado, gasto privado. Entonces, esas son las conclusiones del trabajo, y que tiene una metodología muy buena, es dato de panel, analizan 65 países con datos trimestrales y llegan a esa conclusión. Después, investigué un poco en Argentina, porque como el trabajo finalmente iba a ser de Argentina, investigué a ver si había algún trabajo que sea específico sobre Argentina. Encontré que es una tesis de maestría que eligió Laura D'Amato, y lo que encontraron es que, en general, bueno, hay un gráfico que es el que traje acá, donde se ve que los puntos de giro, de nuevo, en la actividad económica, tanto los máximos como los mínimos, en general anticipan bastante a los del crédito. Fíjense, el mínimo, por ejemplo, la crisis 2002, el mínimo de la actividad estuvo en abril de 2002, y en el crédito se puede ver más o menos entre fines de 2003. Pero también pasó en el ingreso en la recesión acá, también, bueno, acá justo no, pero acá en esta parte donde empieza a reactivar la economía después del tequila, también arranca primero la actividad económica y después el crédito. Y también hay se hace un VAR donde se ve el impulso respuesta de cómo reacciona el EMAE ante un shock en el stock de crédito, y se ve que no es significativo. La respuesta del EMAE ante un shock en el crédito no es significativa. Bien. Otra referencia más cercana, esto también es del Banco Central, del informe de estabilidad financiera en 2017, donde se calculó el ciclo de la actividad y el ciclo de crédito, donde el amarillo es el ciclo de crédito. Y fíjense que lo que se ve acá bastante evidente es que los puntos de giro en el ciclo del EMAE anticipan a los del crédito, en casi todos los casos, y bastante. Fíjense acá, por ejemplo, el mínimo dónde está el mínimo del crédito, máximos. En casi todos los puntos de giro, el ciclo del EMAE anticipa al ciclo de crédito. De hecho, es una de las conclusiones de esto, que es que el ciclo financiero en Argentina ha tendido a mostrar mayor amplitud y cierto rezago frente al ciclo económico. Estaban las series disponibles, calculé la correlación entre los ciclos y da negativa, 0,07, o sea, prácticamente cero. En T no hay correlación entre el ciclo de crédito y el ciclo del EMAE cuando se mide el crédito como un stock. Sí hay cuando uno rezaga a la actividad económica en 10 meses. Es decir, allí se alcanza la máxima correlación. Básicamente es
el ciclo de la actividad económica correlaciona muy bien con el ciclo de crédito de 10 meses hacia adelante, casi 70% de correlación. O sea, anticiparía un año la actividad al ciclo de crédito. Bien. Y después la última está así, en el IPOM de 2019, en la presentación de enero de 2019, uno de los slides que había presentado en ese momento el vicepresidente del banco, es la dinámica que tenían los préstamos y la actividad. Fíjense que de nuevo los puntos de giro de la línea gris anticipan a las de la línea bordó en todos los casos, y la conclusión de esto era que los préstamos siguen a la actividad económica. En ese momento se justificaba que esta caída que se ve acá en el crédito no era generada por una política contractiva o de tasas altas, sino que es por la propia caída de la actividad económica, como sucedió siempre, tanto acá como en la salida de 2016. Entonces, de nuevo, cuando miran stocks de crédito, se ve que el stock reacciona luego de lo que reacciona en la actividad económica. Entonces, como la pregunta de la investigación hay como una aparente contradicción entre la teoría y estos datos. ¿Por qué? Porque en general, por lo que vimos en teoría, uno debería ver correlación y sincronicidad. Es decir, puede ser que en algunos, depende de la naturaleza del shock, uno debería ver que el punto de giro suceda primero en el crédito y luego en la actividad, o suceda primero en la actividad y luego en el crédito. Pero lo que se ve es que hay como una especie de rezago sistemático del stock de crédito. El stock de crédito se rezaga en forma sistemática en casi todos los países, y las correlaciones en T son casi inexistentes. Eso choca un poco, como decía el trabajo de Websug, choca con lo que está aceptado o con el consenso, ¿sí? El consenso es que debería haber correlación bastante alta, bastante sincronicidad, y que la causalidad es bidireccional. Sin embargo, no es lo que muestran los datos. La pregunta de investigación que motiva el trabajo es si esta aparente contradicción que uno ve entre la teoría y estos estudios puede estar originada en que se está comparando una variable flujo con una variable stock. Y esta es como la parte central. El producto, como sabemos, es una variable flujo, y el stock de crédito es una variable stock. Entonces, es posible que lo que en realidad afecte a la actividad económica en el corto plazo no sea el nivel de crédito o el stock de crédito, sino el flujo de crédito. Y por lo tanto, lo que puede llegar a ser correcto, tal vez, o mejor, o otro punto de vista, es comparar el flujo de bienes y servicios con el flujo de crédito. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, de variaciones en la actividad económica, comparar las variaciones del flujo, es decir, las variaciones del producto, con las variaciones de los otorgamientos de crédito, y no las variaciones del stock de crédito. Una referencia que encontré sobre esto justamente es de Websug, en otro trabajo de Websug y Galegnani de 2006, donde hacen esta observación. Y ellos dicen que en general, en investigaciones previas, el crecimiento se explica en función del stock de crédito y no del flujo. Y como ellos mismos resaltan, dicen, y sin embargo, en base a una simple identidad de flujos, la intuición sugiere que debería ser el cambio en la disponibilidad de crédito la variable que influye sobre el nivel de inversión productiva. Bien, por lo tanto dice, no obstante, los trabajos disponibles centran su atención en el stock de crédito como la variable promotora de crecimiento. Entonces, ahí hay como encontré un apoyo en esta idea de que tal vez otro punto de vista mejor o que puede superar sea mirar directamente qué le pasa a los flujos y no qué le pasa al stock. Y intuitivamente esto es porque los flujos de crédito, los otorgamientos de crédito, pueden empezar a caer y sin embargo seguir siendo positivos en términos reales y en términos, digamos, netos de amortizaciones, y por lo tanto el stock de crédito sigue subiendo. Es decir, se puede dar un nivel de crédito, luego puede ser menos el flujo de crédito, luego puede seguir cayendo, y sin embargo ser positivo, y por lo tanto adicionar al stock de crédito. Es decir, el stock de crédito sigue subiendo, pese a que los flujos pueden estar cayendo. Si suponemos que los flujos son lo que de verdad afecta a la economía, o está más correlacionado con la economía, con la actividad económica, ahí es donde se rompe la correlación entre stock de crédito y actividad. Porque uno ve flujos de crédito cayendo, actividad económica cayendo, después vemos la causalidad, no importa la dirección. Las dos cosas cayendo, y el stock de crédito que sigue subiendo, porque todavía los otorgamientos netos son positivos. Y ahí es donde se puede llegar a romper esta causalidad. Entonces, la idea del trabajo es, bueno, miramos o estudiemos la relación de corto plazo entre crédito y actividad con una variable stock, como se hace habitualmente en otros trabajos, para Argentina para este periodo, veamos qué da, y luego usemos alguna variable que intente medir el flujo de créditos, que vemos que no es tan fácil, ahora vamos a ver opciones, y veamos si los resultados cambian. Y después
qué resultados se parecen más o son más consistentes con la teoría económica, y bueno, esa sería la conclusión. Bueno, esto es lo que dije recién. La metodología es relativamente sencilla, son distintas técnicas estadísticas para intentar estudiar esta relación. La más simple es el análisis gráfico, después la detección de los puntos de giro y el estudio, la comparación de los puntos de giro entre el ciclo económico y el ciclo de crédito. Cálculo de índice de concordancia entre los ciclos para ver sincronicidad. Coeficiente de correlación cruzada para ver si alguna variable anticipa a la otra, o dónde se encuentra el mayor nivel de correlación, si con rezagos o con adelantos de alguna de las dos variables. Prueba de causalidad de Granger, y después algún impulso-respuesta de un modelo bar sencillo, para ver si cambian los resultados cuando cambiamos la variable. Todo esto se aplicó a las series, tanto en primeras diferencias como componentes cíclicos, aplicando distintos filtros para probar robustez de que no cambie demasiado cuando pasamos de, no sé, de Hodry Prescott a Baxter y King o Cristiano Fitzgerald. Una de las primeras cosas que aparece es que, o sea, para medir stock es la habitual, digamos, es el saldo de crédito al sector privado por todas las líneas juntas, nominal, luego deflactado y desestacionalizado previamente. Pero para medir flujo se abren un par de opciones. Una de las opciones que aparece, una de las primeras, es decir, bueno, miramos los montos de préstamos otorgados, luego los deflactamos y los estacionalizamos brutos, y brutos me refiero sin netear de amortizaciones, otorgamientos brutos de créditos. Uno de los problemas es que la amortización de préstamos previos podríamos pensar que tiene un efecto contractivo. Es decir, uno pensaría que el hecho de que las empresas y las familias tengan que pagar cuotas de créditos pasados es un efecto contractivo sobre la economía, que si nosotros miramos los préstamos brutos sin netearlos de amortizaciones, no lo estaríamos teniendo en cuenta. Pero tal vez el otro problema importante es que los adelantos en cuenta corriente, que son créditos de muy corto plazo, se dan de baja y de alta, o sea, se renuevan todos los meses, o en plazos muy cortos. Entonces, la serie de flujos de préstamos brutos está dominada totalmente por los otorgamientos de adelantos en cuenta corriente. La mayor parte de la explicación es por eso, porque en realidad no es un flujo nuevo, sino que es la renovación del stock, que en realidad no está, muchas veces no libera fondos para las empresas, pero técnicamente se cae la línea y se da de alta de vuelta. Entonces, si miramos otorgamientos brutos, está dominado por lo que le pasa a los adelantos. La otra es decir, bueno, agarremos el stock real de crédito, como lo teníamos cuando usamos la variable stock, y calculemos la primera diferencia. Entonces, el cambio en el stock real, podemos pensar que es el flujo real de créditos. Bien. El problema que encontramos ahí es que una parte de las variaciones del stock real de crédito no provienen de los flujos nuevos, ni de las amortizaciones, sino simplemente de la licuación. En Argentina, pero en otros países cuando tienen deflación pasa lo contrario. Pero es decir, muchas veces las caídas en el stock real de crédito que se ven en Argentina no son generadas porque hay un corte abrupto del crédito, sino porque hay un asalto inflacionario que licúa el stock pasado. Y cuando el crédito cae por una licuación del stock pasado, no necesariamente es contractivo para la actividad económica. De hecho, hay teorías que sostendrían que eso es expansivo, es decir, alivia la carga de la deuda de los deudores y empresas, que son las que tienen mayor propensión a consumir o invertir. Por lo tanto, una caída del stock real de crédito motivada por una licuación puede ser expansiva. Por lo tanto, estaría bueno separar una cosa de la otra y quedarnos solo con los otorgamientos netos de amortizaciones reales. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pero en realidad es la variable es muy sencilla, es el stock nominal de crédito de un periodo, le restamos el stock nominal del periodo pasado, por lo tanto de esa forma, previo lo desestacionalizamos, y obtenemos el flujo nominal de crédito de un determinado periodo. Luego lo deflactamos, y de esa forma tenemos el flujo real, o el otorgamiento, como lo llamamos en el trabajo, lo denominamos otorgamientos reales netos, que es el flujo de un determinado periodo. Ese flujo, como se demuestra acá, a diferencia de la variación de los saldos reales, que uno podría agarrar el stock real de crédito y diferenciarlo y listo, esta medida de otorgamientos netea o le compensa la licuación del stock del periodo previo. Sí, en un gráfico se ve claro, fíjense, la línea roja es esta variable que finalmente utilicé en el trabajo, perdón, la negra es la que utilicé en el trabajo,
y la roja es la variación del saldo real de préstamo. Es decir, agarrar el stock y la primera diferencia. Hay una diferencia más que nada de nivel, porque claramente la negra no está descontando, está sacando del análisis la licuación del stock por la inflación. Entonces ahí hay un salto de nivel. Bueno, eso básicamente, cuando hay países inflacionarios o deflacionarios, puede tener alguna influencia separarlo. Pero no es como ven, los puntos de giro son bastante similares, las variaciones no son demasiado diferentes, o sea que es un efecto menor. Bueno, entonces, una vez que obtuve esta variable, empecé a aplicar las distintas técnicas que hablamos antes con las dos variables y ver qué resultados obtenía. Esto es como son los puntos de giro, el análisis gráfico del típico, el que se hace en general en la bibliografía. Saldo de crédito deflactado y actividad económica. A la izquierda, y a la derecha es lo mismo, pero aplicando previamente un filtro. En este caso es el HP, es decir, el desvío respecto a la tendencia. Lo primero que se observa, fíjense, la línea en negra oscura es el EMAE, y la negra finita es el saldo o stock real de préstamos. Fíjense los puntos de giro de la actividad económica. Todos los meses, todos los casos se anticipan a los del crédito. Lo mismo que se encuentra en general en la bibliografía sobre otros países e incluso en Argentina. Otra cosa que se observa que es bastante particular es que en la crisis financiera 2008-2009, el stock real de crédito en Argentina cayó muy poco. Es decir, fue una caída leve. Y fue una crisis de origen financiero, es verdad, fue internacional, pero igualmente fue una caída leve del stock real de crédito en pesos. Otra cosa que se observa es que en la caída de la actividad económica que tuvo que ver en 2011-2012, con la sequía y bueno, en ese momento las restricciones cambiarias, bueno, no afectó al crédito, es decir, el stock de crédito sigue subiendo. Se ve acá como que se desacelera un cachito y después sigue. O sea que esta parte del ciclo no se verifica en el crédito. Y después de nuevo todos los puntos de giro vienen bastante después, en algunos casos 6 meses después, 7 meses después, en el stock de crédito que en la actividad económica. Eso se mantiene cuando uno aplica Hodder y Prescott, y sin embargo cuando vemos esta serie de flujos, que es otorgamientos de crédito netos que hablábamos hoy, los puntos de giro ya cambian. En general, se ve que los otorgamientos estos netos reales se anticipan en los puntos de giro a la actividad, pero no siempre. Hay casos donde la actividad económica se anticipa a los otorgamientos de crédito y viceversa. Y a diferencia de lo que veíamos en la serie de stocks, en 2008-2009 sí hubo una caída abrupta de los otorgamientos netos. De hecho, llegaron a ser negativos en diciembre de 2008. Es decir, el sistema financiero retiró de la economía más en forma de amortizaciones que lo que inyectó en forma de flujos nuevos brutos. O sea, la crisis financiera sí afectó fuertemente los otorgamientos, algo que acá no veíamos en stocks. Bien. Y después, esta caída que tuvo la actividad económica en 2011-2012 sí se verifica también en los otorgamientos de crédito, a diferencia de lo que veíamos acá en stocks que no se verifica. Bien. Eso es el análisis gráfico lo primero que nos da. Después acá, bueno, está la detección de punto de giro y lo que está hecha la cuentita de cuánto se anticipan o se retrasan los puntos de giro en otorgamientos y saldos respecto a los del crédito, y cuánto dura el ciclo. Porque hay toda una discusión sobre esa que hablábamos hoy, si el ciclo financiero es más largo que el ciclo económico, o no es más largo, si se rezaga o no se rezaga. Y de nuevo, si vemos la serie de saldos, ¿qué encontramos? Que en general el ciclo es mucho más largo. El ciclo completo del stock de crédito es de 40 meses, promedio. El ciclo económico en este periodo fue de casi 29. Y el ciclo completo en otorgamientos es también prácticamente 29. Es decir, la duración del ciclo de otorgamientos es bastante similar a la de actividad económica, cuando lo medimos con otorgamientos. Y cuando medimos el crédito con saldos, no, es mucho más largo, como anticipa la bibliografía. Y los puntos de giro, de nuevo, en general los picos y los valles se rezagan entre 3 y 4 meses cuando miramos la serie de saldos, y se anticipan entre 2 y 3 meses cuando miramos la serie de otorgamientos o flujos de crédito. O sea, los resultados son totalmente diferentes si usamos una serie o usamos la otra. Y la pregunta es ¿por qué se rezagan los stocks respecto a los flujos? Y si bien puede ser bastante intuitivo, en este gráfico creo que queda más evidente. Porque acá lo que se ve es, en la línea finita es la serie de nuevo de otorgamientos, y el área gris
es la licuación del stock del periodo previo debido a la inflación, es decir, pero con el signo contrario. Es decir, cuánto del stock real cayó debido a la inflación del periodo. Entonces, ¿cuándo cae el stock real de crédito? Cuando los otorgamientos netos de amortizaciones nuevos, reales, no alcanzan a superar la licuación del stock del periodo previo. Y ahí empieza a caer el stock. Por ejemplo, fíjense acá, en enero de 2008 empieza a caer el otorgamiento de créditos. Sin embargo, hasta mayo, en promedio, todavía es superior a la licuación. Recién en mayo, los otorgamientos se ubican por abajo en promedio de la licuación, y entonces el stock empieza a caer. Pero leve, la verdad que están muy parejos. En general, el otorgamiento neto más o menos cubría a lo que es la licuación del stock. Por eso la caída del stock es muy suave. Y eso pasa en varias oportunidades. Por ejemplo acá, en noviembre de 2007 empieza a caer el otorgamiento. Recién en mayo de 2018 perfora lo que fue la licuación del stock. Y ahí es donde empieza a caer el stock. Entonces, es lo que hablaba al principio, es decir, el otorgamiento puede caer y el stock puede seguir subiendo, porque todavía el otorgamiento es positivo y sigue acumulando al saldo. Recién, cuando el otorgamiento cae mucho y no alcanza digamos, a compensar la licuación del stock previo por la inflación, en ese momento empieza a caer el stock. Y eso pasa siempre después. Por eso es que se rezagan los puntos de giro del stock respecto al flujo. Se rezaga en todos los casos. Cuando vemos correlación de los ciclos, acá que hay coeficiente de correlación entre el ciclo económico y el ciclo crediticio medido, ya sea con los saldos o con los otorgamientos. Y hay distintos tipos de coeficiente de correlación y distintos tipos de filtros aplicados a las series. En todos los casos nos da que el ciclo de otorgamientos tiene una correlación mucho más alta con el ciclo económico que el ciclo de saldos. O sea, los puntos de giro nos dicen algo que ya hablamos, ahora la correlación entre los ciclos nos dicen esto, que el ciclo de otorgamientos de crédito tiene una correlación mucho más alta con la actividad que el ciclo de los saldos. Y después empiezan las distintas técnicas. Esta simple es la correlación cruzada entre las variaciones trimestrales del crédito y las variaciones trimestrales del EMAE. A la izquierda es variaciones trimestrales del saldo de crédito, y a la derecha están las variaciones trimestrales del otorgamiento de crédito. Fíjense que la mayor correlación se da con la actividad económica en T-1, en T-2, perdón, y el ciclo y las variaciones de los saldos de crédito en T. Es decir, en cierta forma, podríamos decir que las variaciones de la actividad anticipan 2 trimestres a lo que le pasa a las variaciones del crédito en general, en promedio. Sin embargo, en otorgamiento se ve lo contrario. Se ve que la mayor correlación se encuentra con las variaciones de los otorgamientos de hoy con las variaciones del EMAE del trimestre que sigue. En general ahí es donde se da la correlación más alta. Bien. Como los otorgamientos presentan signo negativo en 2018, no se podía aplicar variaciones porcentuales o diferencias logarítmicas, entonces está hecho con diferencias absolutas, en lo que tiene que ver con otorgamientos. Ven que dice diferencias logarítmicas del EMAE, pero diferencias absolutas de otorgamientos. Entonces si uno corta hasta 2017 para no tener signos negativos y poder calcular variaciones porcentuales, se refuerza todavía esto más. Porque la correlación da 62% entre las variaciones porcentuales de los otorgamientos de hoy, de un trimestre, y las variaciones porcentuales del crédito de la actividad económica en el trimestre que sigue. ¿Sí? Entonces, si usamos saldos, el crédito es rezagado respecto a la actividad. Si usamos otorgamientos, mirando solo correlación cruzada, diríamos que el crédito en general anticipa un trimestre a la actividad económica en el tiempo. No es un estudio de causalidad estricta, porque no hay terceras variables, no estamos controlando por ninguna. Es un estudio estadístico de corto plazo. Pero lo que se ve es que, cambiando la variable, cambian las conclusiones bastante. Después hizo dos modelos BAR simples, varios en realidad, donde en este caso están las variaciones porcentuales del EMAE y las variaciones porcentuales de los saldos de crédito. Y el test de causalidad de Granger nos dice que existe evidencia de causalidad de Granger desde la actividad hacia los saldos de crédito, pero no al contrario, cuando miramos saldos. El impulso de respuesta, coincidiendo con la tesis de Sibori, que hoy hablábamos que estaba dirigida por Laura,
de nuevo no se encuentra cuando hay digamos, un impulso, un shock en los saldos de crédito, no generan una respuesta acumulada en los saldos del EMAE, en el EMAE. Fíjense que no es significativo, es decir, el shock en el crédito no genera nada sobre la actividad económica significativo, lo contrario sí se verifica. Un shock en la actividad genera un impacto significativo en el stock de crédito, como está acá abajo a la izquierda. Cuando de nuevo cambiamos de saldos y nos pasamos de nuevo a otorgamientos, se encuentra el resultado contrario. La causalidad de Granger va de crédito a la actividad. Podría no serlo, de hecho, no es el punto principal de la tesis, o del trabajo. El trabajo lo que apunta es a decir que si nosotros utilizamos una serie de otorgamientos, en general los resultados cambian mucho. Tiendo a pensar que ese punto de vista es correcto, es mejor que ver los saldos, por lo que hablamos de ese rezago sistemático. Pero esto podría haber dado al revés, podría haber dado que los otorgamientos causan la actividad, o que la actividad causa los otorgamientos, o que hay una causalidad bidireccional. De hecho, este mismo VAR, pero con el ordenamiento al revés, es decir, con una descomposición de Cholesky donde se ordenan las variables al revés, no, da otro resultado. Es decir, es sensible al ordenamiento. Por lo tanto, puede haber causalidad del crédito a la actividad como viceversa. Sin embargo, cuando usamos saldos, la causalidad siempre va de actividad a crédito, como se encuentra en toda la bibliografía, o en la mayor parte de la bibliografía sobre el tema. Y acá vemos de nuevo, ¿ven? Ahora sí, el crédito, un shock en el crédito, genera un efecto acumulado y significativo en la actividad económica. Y en esta especificación, en este VAR en especial, el shock en el EMAE no genera un efecto en el otorgamiento. Pero si en el VAR se altera el orden, sí genera. Por lo tanto, no hay pruebas contundentes para dónde va la causalidad cuando usamos otorgamientos, pero sí cuando miramos saldos. Bueno, entonces, hay un repaso en el trabajo, hay algunas técnicas más, pero para cumplir con el tiempo y no hacerlo tan denso, ya más o menos las conclusiones ya se pueden obtener. Que una de las conclusiones es que cuando se utiliza la serie de saldos reales de crédito, los resultados son similares a los obtenidos en trabajos previos, tanto a nivel internacional como para Argentina. ¿Cuáles son esos resultados? Que el ciclo de crédito es más largo que el ciclo económico, que hay relativamente baja correlación entre crédito y actividad, que el crédito es una variable rezagada respecto a actividad, y que los shocks sobre la actividad parecen asociarse a respuestas significativas en el crédito, pero lo contrario no. Esto es lo que en general se encuentra en muchísimos trabajos, y acá pasa lo mismo. Ahora, cuando se cambia de variable y pasamos a una variable flujo para el crédito, los resultados cambian. Y son más compatibles con la teoría económica. ¿Por qué? Porque encontramos que el ciclo de crédito y la actividad tienen una duración similar. No hay uno que sea sistemáticamente más largo. La correlación entre el crédito y la actividad es mucho más alta, tanto cuando miramos ciclos como cuando miramos variaciones. Y después el crédito en general es una variable líder respecto a la actividad, pero depende de la especificación. Por lo tanto, podríamos decir que no hay pruebas, digamos, resultados concluyentes sobre la dirección de causalidad, y eso en cierta forma también es coincidente con la teoría, porque la teoría acepta las dos direcciones de causalidad. Y después, bueno, es lo mismo, de causalidad y Granger. Entonces, en resumen, utilizar una serie que mida los flujos reales de crédito, en este caso es la de otorgamientos netos, pero tal vez puede haber alguna superadora, el punto es que sea una variable que mida flujo, sería más adecuado para análisis de coyuntura y o para proyectar actividad. Esto es algo que aparecía bastante cuando nosotros trabajábamos con series para seguir la actividad económica, y muchas veces veíamos que las series de stock de crédito se rezagaban con la actividad, y sin embargo cuando mirábamos flujos no. Y después, bueno, con este estudio medio que lo terminamos de confirmar. Entonces, ¿por qué? Porque presenta mayor correlación contemporánea con la actividad que los saldos de crédito. Las variaciones pasadas de los otorgamientos de crédito contribuyen a explicar las variaciones presentes de la actividad económica, algo que no se verifica si usamos saldos. Y los puntos de giro en el otorgamiento suelen anticiparse los de la actividad, a veces no, pero puede anticiparse, a diferencia de los puntos de giro de los stocks. Quiero decir, si miramos una serie de flujos de crédito, podemos llegar a inferir qué está pasando con la actividad económica, incluso a veces anticipar. Pero si miramos una serie de saldos, nunca vamos a poder, o casi nunca vamos a poder anticipar lo que le pasa a la actividad, porque ya por definición, por construcción, se rezaga sistemáticamente respecto a lo que le pasa a la actividad. Un ejemplo ilustrativo es el mercado automotor y créditos prendarios. ¿Cómo venimos de tiempo?
Me perdí de... Tenés 5 minutos todavía. Está bien, está bien. Mercado automotor, fíjense, esto es, la línea gruesa es patentamiento de automóviles y las finitas son saldos de crédito prendario. Uno piensa, los créditos prendarios, en general, por definición, se tienen que anticipar a los patentamientos. Porque primero se desembolsa el crédito y luego de un trámite que dura X tiempo se hace el patentamiento del auto, en general. Sin embargo, cuando uno mira stock de créditos y crédito prendario, perdón, stock de créditos prendarios y patentamientos de autos, se ve, todos los puntos de giro se dan primero en patentamiento. 5 meses, un año, casi un año, acá un año exacto. De hecho, acá hay una caída en los patentamientos que en el crédito no se observó. Por lo tanto, la serie de stock de crédito prendario no nos sirve para ver qué está pasando con la actividad económica cuando miramos los dos niveles, incluso si diferenciamos, es decir, si nosotros miramos la variación en los patentamientos de autos y la variación en los stocks de crédito, estamos con el mismo problema. Es decir, estamos mirando variaciones de un flujo y variaciones de un stock. ¿Bien? Sin embargo, ven, cuando miramos otorgamientos, ya es otra cosa. Los puntos de giro se dan en casi todos los casos, primero en los créditos prendarios y luego en los patentamientos. Acá, por ejemplo, no sé, 2 meses, acá un solo mes, pero a veces 4 meses. Es decir, empieza a caer los créditos prendarios bastante antes que empiece a caer los patentamientos de autos. Este caso es bastante fácil de ver porque justamente uno podría pensar, de hecho esto no está neteado a amortizaciones, es directamente préstamos brutos para compra de autos. Entonces, uno podría pensar que, bueno, los principales aportes de la investigación es esto de resaltar el impacto que tiene la elección de tipo de variable, es decir, si uno utiliza una variable del flujo de stock, los resultados pueden ser muy distintos. La evidencia empírica, solo para el caso de Argentina, que es a lo que se abocó el estudio, es más consistente con la teoría, y esas ideas que uno tiene en la cabeza siempre, que es que el crédito tiene que ser procíclico, que los shocks de crédito tienen que afectar la actividad. Bueno, con el stock no pasa, y con otorgamientos sí encontramos evidencia un poco más consistente con esto. La implicancia, bueno, es esto, ¿no? No siempre el crédito reacciona luego con la actividad económica, como por ejemplo habíamos visto en esa presentación de 2019. No siempre, depende de la naturaleza del shock, depende de la naturaleza de la línea de crédito que se ve afectada. Parece no ser una buena idea obviar el efecto del crédito en la actividad, incluso en economías como la Argentina. Las fluctuaciones no tan abruptas del crédito también pueden afectar a la economía. Es decir, no solamente las caídas de stocks como 2009. Porque mucha bibliografía, como la de Borio, que hablan de los ciclos financieros más largos, nos dice que recién en el mediano plazo, o en el ciclo financiero más largo, afecta a la actividad económica. Si nosotros miramos otorgamientos, podríamos decir que no, que las fluctuaciones más chicas, donde no llega a haber caída en el stock de crédito, pero sí caída en los flujos, desaceleración del stock, eso también puede afectar a la actividad económica, y viceversa. La actividad puede afectar al crédito de esa forma. La principal recomendación que surge del trabajo, bueno, quedó de la tesis porque es una adaptación de la tesis, es que, bueno, debería contemplarse esto de poder utilizar otra variable que mida en lugar del stock el flujo, y esto puede ser relevante tanto como para hacer modelos de proyección de corto plazo, donde queremos ver cómo le va la actividad en los próximos trimestres basado en datos de hoy, también para trabajos académicos como estos de que comparan el ciclo, que comparan efectos del crédito en la actividad y viceversa, y sobre todo para análisis de coyuntura, donde se esté tratando de buscar algún indicador adelantado de cómo le está yendo la actividad, es mejor mirar, de nuevo, otorgamientos, si vamos a mirar nivel de actividad, o variación de los otorgamientos, como la segunda derivada de los stocks, básicamente la variación del stock, y variaciones de la actividad. Bien. Las limitaciones son bastante evidentes. Una es que esto es válido solo para Argentina 2004-2019, porque es a lo que la tesis se abocó. Eso tiene unos problemas, que uno es que en Argentina la profundidad financiera es muy acotada, el crédito pesa muy poco en el producto, y cuando vemos que el crédito se anticipa en el tiempo al producto, es más difícil que en otros países suponer que la causa real es la caída del crédito. Uno podría pensar que hay una tercera variable, que es la que en realidad hace caer al crédito, tal vez primero, y después a la actividad, por ejemplo, no sé, un shock de confianza, una depreciación de la moneda, que eso haga caer primero al crédito tal vez y después a la actividad, pero que la verdadera causalidad no sea crédito hacia actividad. Eso, dado que hay poca profundidad financiera en Argentina, puede ser el caso.
El periodo de análisis es relativamente corto, por lo tanto es difícil hacer una generalización para cuando estamos estudiando un periodo de solo 15 años y para Argentina. Y la otra, que es la que hoy señalaba, es que la tesis no está analizando relaciones de causalidad en sentido estricto entre crédito y actividad. No estamos controlando por terceras variables, no es un modelo econométrico para eso, sino que son relaciones estadísticas de corto plazo. Y un caso claro de esto es lo que pasó en 2020. En 2020 hay un shock, una tercera cosa que no está en esta relación, que es la pandemia, que desplomó la actividad económica y al mismo tiempo aumentó el nivel de crédito en la economía argentina. Es decir, hubo necesidad de financiamiento del sector privado, se cortó la cadena de pagos, el SRA hizo políticas activas para estimular el crédito. Todo eso no está analizado en estos tipos de estudios de correlaciones o de causalidad de Granger. Y fíjense cómo en este caso fue totalmente contracíclico, es decir, la actividad se desploma mientras el crédito sube, y viceversa. Por lo tanto, eso es, o sea, futuras investigaciones podrían extender este análisis a otros países, que es lo que más me parece relevante, ampliar el periodo de estudio, cambiarlo, para ver si se sostienen estas conclusiones. Otras metodologías, si vamos a estudiar muchos países, podría usarse datos de panel, parecido a lo que hizo Repsuk y otros, Sangiacomo y Burdizo. Y podrían enfocarse a obtener conclusiones, bueno, a hacer estudios más de causalidad estricta, ¿sí? Para ver si, que ya sería otro trabajo, ver si la causalidad va de crédito hacia actividad, siempre, a veces, o viceversa. ¿Bien? Nada más. Muchas gracias, Damián, por la presentación, muy interesante. Gracias también por adecuarte a los tiempos. Si querés, puedes dejar de compartir pantalla. Vamos ahora a pasar a los comentarios de los comentaristas. Empezamos con Eduardo, si te parece. Perfecto, ahí comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Damián, por el trabajo. Realmente yo lo encuentro muy interesante y es un aporte muy valioso para el análisis empírico del ciclo de crédito. Mis comentarios son, más que comentarios, son sugerencias posibles de agenda que uno puede encontrar interesantes a partir de la lectura de tu trabajo. Voy a repasar algunos de los puntos centrales del trabajo y plantearte algunas sugerencias de posible agenda de extensión. Básicamente, resumiendo, si bien vos en tu trabajo enumerás varios objetivos, 3 objetivos generales y varios objetivos específicos, quiero repasar un poco los 3 objetivos generales que propones, que es analizar la relación de corto plazo entre el crédito bancario y la actividad económica, determinar cuál de las 2 variables representativas que vas a usar permiten obtener resultados más consistentes con las ideas y teorías, determinar cuál de las 2 variables representativas del crédito bancario utilizado es más adecuado para realizar análisis de coyuntura y o proyecciones de corto plazo. Estos son básicamente los objetivos generales que vos planteas en el punto 3. Desde mi punto de vista, el objetivo que más fuertemente alcanzas vos y que es el principal aporte de tu trabajo es principalmente empírico. Es decir, este hecho de utilizar la variable otorgamiento neto en lugar del stock de préstamos como variable relevante para la relación de crédito y la actividad es sin duda tu principal aporte y es sobre el cual podés realmente disparar varios desarrollos posteriores. Con respecto a los otros objetivos, debido principalmente a la amplitud de la literatura sobre crédito y actividad económica, tenés mucho espacio para profundizar este segundo objetivo, como vos ya lo marcaste. O sea, todos estos puntos vos los marcaste, pero coincido con eso, ¿no? Que es decir, ampliar el segundo punto, que es cuánto de tu enfoque respalda distintas argumentaciones teóricas, requeriría una mayor especificidad, tanto de las preguntas que vas a abordar, como del enfoque metodológico que vas a utilizar. Si bien en tu trabajo vos presentás evidencia sólida respecto al rol del flujo de préstamos sobre el nivel de actividad, que ese es un punto bien valioso y que da sustento empírico respecto a este argumento que vos decís, bueno, finalmente yo lo que encuentro es que es el flujo de préstamo el que me importa para
mirar los efectos sobre actividad económica. Vos ahí tenés una evidencia interesante, pero hay un montón de otros argumentos teóricos cuyo abordaje y corroboración requeriría quizás de preguntas más específicas y un abordaje metodológico más específico. En el mismo sentido, con respecto al primer punto, yo lo que haría es enfatizar como objetivo del análisis el estudio del ciclo de crédito, sin poner tanto énfasis en la distinción entre corto y largo plazo, sino centrarme más en que el objetivo es analizar la dinámica del ciclo de crédito. ¿Por qué? Porque si me voy a centrar en la distinción entre corto y largo plazo, hay también enfoques econométricos específicos que me permiten representar explícitamente esas dos dinámicas, tanto el corto como el largo, que no necesariamente vos usás en el trabajo y que podrían ser posibles extensiones. Por ejemplo, comparar contra la dinámica de modelos de corrección de error, etc. Análisis de cointegración, etc. ¿Qué posibles extensiones? Yo te sugeriría, vos ya mencionaste varias, a partir del aporte empírico que vos realizás, que es realmente muy valioso. O sea, tu principal aporte es resaltar la importancia del flujo de préstamos, de esta variable de otorgamientos, a la hora de analizar la relación entre el ciclo de crédito y la actividad económica. Y es una variable que constituye un insumo muy relevante para el análisis de coyuntura de la actividad, ¿no? Todo el análisis que vos realizás de punto de giro, o de indicador adelantado de lo que puede estar pasando con el nivel de actividad, pero también para ampliar, puede ser extensible como insumos de un conjunto interesante de modelos tanto macro de pronósticos econométricos o macroeconómicos. Ahí tengo un par de sugerencias que al menos a mí me parecen interesantes y que muy probablemente explore con esta variable. Una primera es, además del análisis de detección de puntos de giro que vos realizás, utilizar la variable de otorgamientos como para incorporarlo como señal informativa de nivel de actividad en enfoques econométricos que utilicen factores no observables. Es decir, esta idea de incorporar la dinámica de los flujos como señal de frecuencia alta de lo que puede estar pasando con factores no observables detrás en un modelo más amplio. En la misma línea, por ejemplo, puede ser una variable muy interesante para incorporar en modelos estructurales con objeto de pronóstico. Por ejemplo, modelos estructurales que incorporen explícitamente la dinámica de ciclo de crédito y que esta variable pueda alimentar la información de esa dinámica. Un punto que yo encuentro particularmente también interesante de tu análisis, y que ahí te quería consultar un poco, vos lo haces en tu tesis, pero quizás que si podés profundizar un poquito más, es la descomposición de la variación de los saldos reales de préstamos en este componente otorgamiento neto y el efecto proximal de la inflación sobre los saldos reales en T-1, que realmente es un punto muy interesante que vos hacés. ¿Por qué? Porque como mostrás en tu gráfico 8 de la dinámica de los saldos reales, el efecto licuación explica una parte muy significativa de la dinámica de los stocks. Ahí la pregunta es, ¿cuánto vos del argumento que das de la relevancia de los flujos de crédito a la hora de entender la dinámica del nivel de actividad es dependiente del efecto licuación, o es simplemente una cuestión de la construcción, independientemente de los niveles inflacionarios de tu economía una vez que vos tenés un shock que le está pegando al crédito? Obviamente cuando vos mirás el periodo 2000 que estás estudiando, hay eventos donde el efecto de licuación es muy relevante, pero a mí la sensación que me da, no me queda del todo claro el énfasis que vos le das en tu trabajo, es que es independiente del efecto licuación el rol de los flujos de crédito, sino que es más una cuestión de el lag en el stock, tiene que ver más por la construcción de mirar justamente una variable stock, que es el acumulado de los flujos, en lugar de los cambios en la dinámica de los flujos, independientemente del efecto licuación. Ahora, con respecto a la relevancia de esta separación que haces vos entre los efectos de licuación sobre los préstamos y el efecto de los flujos de préstamos, ahí vos tenés que es otra sugerencia,
un trabajo súper interesante para explorar a partir de tu tesis, que es extender temporalmente el análisis del gráfico 8, ¿no? Que es esta distinción entre otorgamientos netos y licuación de créditos, mirarlo desde una perspectiva histórica para Argentina. Realmente puede ser muy interesante poder identificar a lo largo de una serie histórica del ciclo de crédito en Argentina los pesos relativos de los efectos licuación y otorgamientos en los distintos episodios de disrupción, de caída del crédito, de intermediación crediticia. En resumen, yo esto te lo he comentado en otras oportunidades, a mí me parece que tu trabajo es un aporte empírico muy valioso a la discusión de la intermediación crediticia y la relación con el nivel de actividad en Argentina. Y creo que más allá de los puntos que hacia adelante podés profundizar como agenda de trabajo a partir de tu tesis, en sí el aporte empírico que haces es valioso per se y tiene un montón de aplicaciones concretas, no solo para el análisis de coyuntura, sino también para hacerlo extensible y útil en enfoques de pronóstico y análisis estructural. Así que de vuelta, muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por los comentarios. Si les parece, pasamos a los comentarios de Max y después escuchamos la reacción de Damián a ambos conjuntamente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Damián, por el trabajo y Ariel por la invitación a hacer el comentario. Me hizo repasar un poco esta literatura que hacía tiempo que no revisaba. Tuve que releer el trabajo que hicimos en su momento con Ricardo, Tamara y Jorge. Y después hablando con Tamara, digamos, digo, la verdad que estaba bueno ese trabajo. Pero bueno, voy a compartir mis comentarios. Bueno, el título del trabajo. Acá de nuevo un apretado resumen de todo el trabajo, que es un poco lo que estuvo hablando Damián y Edu. Bueno, el objetivo del trabajo es analizar la relación de corto plazo entre el crédito bancario y la actividad económica desde un punto de vista estadístico. Y para eso utiliza dos tipos de variables para medir el crédito, que es una, ya lo escucharon varias veces, eso de dar el stock, y otra, una variable de otorgamientos netos, que la calcula él en base a la fórmula que vimos hace un rato. Entonces tiene una base de datos para Argentina con datos mensuales y trimestrales para el periodo 2004-2019. Para la actividad mira el EMAE, y para el crédito, bueno, las dos variables que comentamos antes. Y para eso usa como metodología como una batería de análisis con distintas herramientas, principalmente estadísticas, como el análisis gráfico, la detección de puntos de giro, coeficiente de correlación cruzada, test de causalidad de Granger, y el análisis de las funciones de impulso y respuesta. Entonces, básicamente lo que encuentra como resultado es que las relaciones estadísticas de corto plazo entre el crédito y la actividad económica son consistentes con la teoría solamente cuando se utiliza la serie de otorgamiento como la variable representativa del crédito, y cuando usan el stock del crédito, los resultados se alejan un poco de lo que predice la teoría. Entonces, de nuevo, a mí me pasó como a Edu, digamos, me parece muy valioso el aporte de trabajar con flujo de créditos. Sin duda, cuando uno piensa en crédito y actividad económica, está pensando en algo de ese tipo, digamos, ¿no? Como sería el aporte marginal de fondos, cómo eso puede impactar en la actividad económica. Entonces, sin duda es una historia de flujos, ¿no? A todo lo demás constante uno podría pensar que mayor disponibilidad de crédito hace, digamos, relaja las restricciones financieras y eso promueve la inversión y el crecimiento económico. Es un poco, digamos, las ideas que están detrás de ese canal.
Entonces, Damián, como todo el tiempo en su trabajo, aclara, digamos, que él no está buscando, digamos, hacer un análisis causal. Entonces, para mí ahí es principalmente donde él podría apuntar, digamos, los cañones para seguir trabajando en esto. Ahí hay un trabajo de Engel, Hendry y Richard del año 83 que definen estos tres conceptos de exogeneidad débil, fuerte y super, dependiendo cuál es el objetivo del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, tanto sea si se quiere hacer inferencia, pronóstico o evaluación de políticas. Entonces, asumiendo que, dado el área donde trabaja Damián, digamos, el fin último podría ser validar esta variable para poder hacer pronósticos, entonces tendríamos que trabajar ahí un poco para tratar de determinar si hay una exogeneidad fuerte en las variables del modelo. Entonces, ¿qué condiciones se necesitan de acuerdo a la definición de estos autores? Es, primero, encontrar que hay una exogeneidad débil, y eso se puede hacer a través de la cointegración por sistema de ecuaciones de Johansen y Juselius, que permite evaluar cuáles son las variables que ajustan a la desviación de la relación de largo plazo. Este es un poco lo que dijo Edu también. Digamos, permite, en este caso tenemos dos ecuaciones, podrían plantear un sistema de dos ecuaciones en función de las relaciones de corto y largo plazo, y la metodología permite determinar si hay una relación de largo plazo y qué variable es la que responde a esa relación de largo plazo. Entonces, la variable que responde es la variable endógena, y si hubiera, digamos, una sola, ¿no?, de las que responde, que es un poco lo que uno querría encontrar en este trabajo por plantear una variable en función de la otra. Entonces la que responde a la relación de largo plazo es la endógena y la otra variable es la exógena. Pero además, digamos, para poder digamos, alcanzar una exogeneidad fuerte es hacer un test de causalidad de Granger, ¿no?, de anticipación temporal, y básicamente lo que hay que encontrar es que la variable endógena no anticipa ¿no?, a la variable exógena, no anticipa temporalmente a la variable exógena. Después, otros tipos de ejercicios que se podrían hacer es un test de englobamiento que permite comparar, dado que con una misma variable dependiente, ir cambiando estas dos variables y ver si algún modelo engloba al otro. Y después, obviamente, una vez que validaste el modelo, también suponiendo que en caso de poder usar cualquiera de las dos variables, se podría también mirar un poco la capacidad predictiva de cada una de las variables, ¿no? Así que bueno, eso más en la cuestión de la metodología. Y después tengo otros comentarios que, digamos, también son sugerencias. La variable de otorgamiento, de nuevo, si pensamos en esto como digamos, una cuestión de disponibilidad marginal de fondos, que si no entendí mal, digamos, la parte del ejercicio que haces de préstamos prendarios, estás tomando, eso no me quedó claro, si tomás la variable esta, que son las variables del preser, digamos, que tenés montos otorgados, efectivamente otorgados, y entonces, digamos, acá abajo está el gráfico con montos otorgados totales, montos otorgados sin tarjeta de crédito. Digamos, está tu punto, digamos, de que hay mucho en el sistema financiero argentino que son adelantos.
está claro, digamos, el sistema financiero es poco profundo y en general el crédito está concentrado en el corto plazo. Entonces, ese es un problema, digamos, en términos de financiamiento e inversión productiva. Pero bueno, igualmente podría jugar un poco con estas series, eligiendo distintas líneas, usar el total o ir haciendo alguna prueba un poco más ácida. Después, respecto a la variable, ahí vos jugás un poco, digamos, con una tasa de crecimiento, una variación de flujos, digamos. Después también usás el análisis del ciclo. Y yo eso lo vinculo más con la literatura, digamos, que tiene que ver con, digamos, que explotó después de la subprime, porque tiene que ver con cuestiones de regulación macroprudencial. Y bueno, ahí tratan de determinar en qué momento, digamos, está como creciendo, el momento de frenar la expansión del crédito en algún sentido. Como pinchar una burbuja que no era tal, digamos así, determinar si el crédito está creciendo mucho porque se está generando una burbuja o simplemente está creciendo porque tenía que crecer. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ya termino. Bueno, dos cositas más. Una es la cuestión de la licuación por inflación, que por ahí es un argumento, digo esto, si lo querés extender a otros países, por ahí es válido, obviamente en contextos de elevada inflación. Una pregunta que me queda dando vuelta ahí es qué pasa, en realidad, digamos de nuevo, si uno piensa en términos de flujo de fondos, qué pasa cuando la tasa de interés es variable o está indexada de alguna manera. Entonces ahí cuando hay inflación, si bien el stock contablemente, digamos un efecto más contable, si bien el stock contablemente puede estar cayendo, pero si la cuota ajusta de alguna manera, por tasa de interés variable o por alguna indexación, para la firma, digamos, la carga financiera puede permanecer constante, lo que sea, digamos, no le libera fondos necesariamente para invertir. Y después otra cosa es también un detalle que acá atrás te lo dejo, hay un trabajo de Loli con Integrar Ahumada, que habla de una corrección cuando uno trabaja con correlaciones sobre ciclos para evitar posibles correlaciones espurias, digamos. Pero bueno, nada, ese es un detalle. Así que bueno, en general, ahí después encontré un trabajo que está... No está disponible, cuando yo vi el título, digo, por ahí ponen disponible la base de datos, pero bueno, trabajan sobre estas cosas para varios países, usan bases de datos del Fondo Monetario, que supongo que es lo mismo que usamos en el trabajo con Ricardo y Tamara y Jorge, pero bueno, obviamente lo completan los datos, que bueno, trabajan mucho sobre la base de datos y muestran algunos resultados nuevos, y entonces por ahí te puede resultar interesante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Maxi por los comentarios, gracias Eduardo por los comentarios. Por ahí Maxi puede dejar de compartir, así escuchamos las reacciones de Damián. Bueno, ahí está. Bueno, en principio muchas gracias por los comentarios y por las sugerencias, sobre todo también a futuro. Y alguna de las líneas sí me parece que puedo llegar a estar en condiciones de hacerla, otra por ahí necesité algún asociado. Pero bien, voy a compartir, tengo unos minutos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Igual voy a tratar de hacerlo corto, pero creo que sí. 5 minutos, así dejamos espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero ir solo a un gráfico que me va a servir, creo, para contestar una cosa que me marcaba Eduardo. Bueno, y esto también.
Volviendo, una de las, creo que, bueno, en principio, de nuevo, gracias por los comentarios, por la sugerencia de futuro. Sí, la idea creo que estaría bueno es eso de extenderlo sobre todo a otros países. Y lo que me marcabas Maxi, de hacer foco en el tema de la causalidad estricta, claramente sería un objetivo más complejo, pero que sería, en última instancia, es el más interesante para lo que es la teoría, es ver si se encuentra algo cambiando la variable stock por flujo, pero aplicando técnicas donde se intente justamente buscar esto de la causalidad estricta y no solo anticipación temporal y demás. Con respecto a esto, que es la parte que por ahí genera más confusión, sobre el tema del efecto de la licuación o la necesidad de que haya un contexto inflacionario para que sea válido el punto y eso, yo considero en realidad como que es secundario, más aferrándome a lo que dijo Eduardo, el punto es que es una variable flujo y una variable stock. Incluso, supongamos un contexto de cero inflación, si hay un determinado flujo, vamos a pensar en créditos prendarios, que es lo más fácil, por eso lo puse. Yo creo, si hay un flujo de créditos prendarios que alcanza para vender 10 millones de unidades, y al mes que sigue hay un flujo que alcanza para vender 9 millones de unidades, y luego 8, luego 7, luego 6, ahí claramente el flujo, los otorgamientos nuevos están cayendo, las ventas de autos también están cayendo, si fuera esa la única fuente de compra de autos, ¿no? Pero el stock de crédito prendario está subiendo probablemente, porque se está adicionando al stock nuevos créditos por 9 millones de autos, luego por 8, luego por 7, y salvo que las amortizaciones de créditos previos sean tan grandes como para superar ese nuevo otorgamiento de 9, 8, 7, el crédito va a seguir subiendo, el stock. Se va a desacelerar, pero va a seguir subiendo. Por lo tanto, cuando uno estudia la correlación, lo que ve es la actividad del sector cayendo, porque cada vez se están vendiendo menos autos, y el stock de crédito prendario subiendo. Por lo tanto, eso, cuando uno hace estudio de correlación, te puede dar 0 negativa, como de hecho da en varios estudios. En T da 0. La anticipación temporal da que primero arranca a caer la venta de autos, y luego, si esa caída es muy fuerte, empieza a caer el stock de crédito prendario. Para que caiga el stock de crédito prendario, el nuevo flujo tiene que caer tanto que no alcance a cubrir las amortizaciones de créditos previos. O sea que eso puede pasar, de hecho pasa un montón de veces, pero pasa luego de una profundización de la crisis, que arranca con solo con una desaceleración de stock y una caída del flujo, pero que todavía es positivo en términos netos de amortización. Entonces, y ahí no se cuenta la inflación. El punto de la inflación es, cuando uno considera, como en el trabajo, que por ahí es mejor utilizar una variable de flujo, es qué variable de flujo utilizar. Entonces, una simple es variación del stock real. Digo, bueno, tengo el stock real, calculo la primera diferencia y calculo que la variación del stock real es el flujo. Y eso lo comparo con la actividad. Y si quiero comparar variaciones, le agrego otra derivada más, es decir, variaciones del EMAE y variaciones de las variaciones del stock real. Pero esas variaciones del stock real en un contexto inflacionario, ahí sí, están incluyendo este tema de la licuación de los stocks. Ahí sí puede haber una diferencia, que es esta que está acá, donde la línea negra es donde se está, digamos, neteando este tema de la licuación de los stocks, y la línea roja es la variación del stock real, a secas, incluyendo el efecto de licuación. Por eso es un escalón más abajo. Sí, en un país que no es inflacionario, claramente estas dos líneas van a ser similares, casi iguales. Pero el punto de esto del stock y el flujo creo que sigue siendo válido, porque seguimos hablando de un tema que es el solo hecho de que se está comparando el EMAE, que es flujo, con stock de crédito, que es stock. Entonces, hay que aplicar, la sugerencia es aplicar una derivada primero, usar una variable de flujo la que se considere mejor para cada país o cada contexto. Y en Argentina pareciera, es un buen punto que marca Maxi, que tal vez esto de mirar solo stocks no está teniendo en cuenta que sí, si hay tasa variable, la carga financiera les está aumentando, sobre todo en acuerdos de descubierto, que obviamente la tasa se repacta todos los meses o periodos muy cortitos. No, si bien no es variable, fija en el periodo probablemente, pero como se repacta cada rato, termina siendo como variable, y ahí sí eso no está tenido en cuenta en el trabajo claramente. Y después, bueno, el hecho de no mirar otorgamientos brutos simplemente, tiene que ver mucho con esto de que los stocks de adelantos, como decía originalmente, los adelantos se renuevan todos los meses. Entonces, en realidad, si se renueva el stock de adelantos por el mismo monto, no está habiendo desembolsos nuevos. Es decir, una empresa tiene un acuerdo descubierto de 10.000 pesos girado en 10.000,
y lo mantiene, es decir, todos los meses se vuelve a hacer y vuelve a menos 10.000, en realidad no está viendo desembolso. Y en la serie de otorgamientos brutos, esos 10.000 todos los meses cuentan como un nuevo otorgamiento, porque se está renovando. Por lo tanto, domina la serie de otorgamientos brutos los adelantos, por construcción. Porque en realidad se está renovando. Es como que los créditos largos no se renuevan y el otro se renueva todos los meses. Entonces, ahí es donde dije, bueno, me parece mejor calcular la diferencia entre los stocks nominales y luego defractarlos, que calcular la variación del stock real, por este tema de la licuación, y que calcular el otorgamiento bruto sin tener en cuenta amortizaciones, porque si no, los adelantos dominan toda la serie. Y aparte el tema de las amortizaciones, la verdad que uno piensa que tal vez no son los mismos agentes, pero a la economía en su conjunto le está, como el sistema financiero, retirando poder de compra. El hecho de tener que cancelar una deuda previa. Tal vez no es el mismo agente que está pidiendo los nuevos créditos, pueden ser dos agentes independientes. Pero bueno, me pareció que era mejor. Y después, a ver, ¿qué otro comentario? Con respecto a, bueno, todas las propuestas claramente son todas interesantes, como decía, algunas siento que puedo estar en condiciones de aproximar y otras tal vez no solo, pero que sí son muy interesantes. Creo que más nada. Bueno, el tema de la corrección para correlación espuria en ciclos es muy interesante porque la verdad no lo tenía en mente y que me puede servir para testear a ver si los resultados siguen siendo válidos con esa corrección. Y creo que no tengo ningún comentario más. Básicamente, gracias de nuevo por las sugerencias y por haber valorado el aporte. Gracias, Damián, por las respuestas. Ahora sí abrimos para un espacio de preguntas del público. Si quieren levantar la mano. No veo a nadie. Bueno, arranco. Ahí está Horacio. Dale, Horacio. Gracias, Ariel. Damián, muchas gracias. Súper interesante el trabajo, aparte justo poniendo el énfasis en las cosas que uno tiene que mirar para entender bien lo que está midiendo. Así que nada, súper interesante y súper relevante. O sea, 3 comentarios breves. El primero, que ahora lo volviste a subrayar en tu respuesta a los comentarios, que es el de flujo versus stock. A mí me da la impresión, como medio que hay un poquito de hombre de paja ahí, porque flujo versus stocks en esta temática, yo creo que nadie mira stocks. O sea, porque es justamente, ¿no? Porque por ahí uno lo mira dibujado en Argentina y ve los gráficos y claro, como que sube y baja mucho la variable, porque es una economía muy volátil, pero en general el stock de crédito es algo que, salvo crisis, está siempre creciendo, como el PIB. Es como si miraras stock, digamos, el nivel de PIB, digamos, ¿no? Cuando uno hace ciclo nunca lo mira, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente la discusión es variación del stock o altas, que es lo que vos estás haciendo, pero entonces, en verdad, no comparar eso con stocks es medio como compararlo con algo que, a mi modo de ver, nadie mira. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí hay que concentrarse en lo que vos efectivamente te estás concentrando. Y después entonces ahí sí mirás otorgamientos versus diferencias de los stocks, y ahí está la pregunta de lo que decía Edu. ¿Cuánto en realidad es por altas o cuánto es o sea, por qué se diferencian las dos variables, ¿no? Y cuánto en realidad es el efecto de licuación, y a lo mejor tu resultado es más específico de un contexto inflacionario. Como efectivamente vos lo decís bien, el grueso, y entiendo que el grueso de la dinámica es por adelanto, y esos son créditos muy de corto, la impresión que uno tiene es que justamente que la cosa no viene tanto por otorgamiento versus diferencia de stock, sino por efecto licuación, que me parece que es lo que vos estabas mostrándonos en el gráfico de recién, porque, y no solo por adelanto, esta es una economía que tiene el crédito a cortísimo plazo, entonces, trabajando dentro del mes o incluso trabajando dentro del trimestre, probablemente la diferencia de stocks no te, digamos, no difiera tanto del otorgamiento, justamente porque está todo revolving súper rápido acá, ¿no? Entonces, eso a uno le da para sospechar que viene más la cosa por la licuación y lo que nos estabas mostrando recién, ¿no? Así que, bueno, era eso. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Si querés, recolectamos un par y después reaccionás. Después me olvido la primera. Bueno, yo aprovecho, te agradezco por la presentación, la verdad que estuvo muy bien. Por ahí me tomo el atrevimiento de dar algún consejo, creo que fácilmente podés hacer de esta tesis un paper publicable. Creo que sí deberías, y sumándome a las sugerencias, acentuar bien cuál es la contribución. Más alguna discusión que hemos tenido antes de la presentación incluso, creo que a veces puede confundirse si el aporte es empírico o estás tratando de discutir alguna suerte de causalidad, y creo que el aporte es lo suficientemente general para ser independiente de cualquier causalidad que uno pueda plantear una vez que las variables que está midiendo empíricamente son las correctas. Y en ese sentido solo me tomo también el atrevimiento de sugerir que por ahí puede ser interesante analizar más que la relación entre crédito agregado y EMAE o actividad o viceversa, digamos, por ahí distinguir entre tipos de crédito, porque, digamos, hay crédito que es claramente inducido por el nivel de actividad, como el crédito a las empresas, que las empresas producen una vez que tienen demanda, y puede haber crédito que sea causante, digamos, de actividad, como el crédito al consumo, digamos, por de determinadas circunstancias que hacen que los consumidores tomen más crédito, llamémoslo shock de confianza, llamémoslo riqueza, digamos, lo que quiera. Después eso podrá investigarse en una segunda etapa, pero me parece que puede ser enriquecer el análisis, distinguir entre tipos de crédito, porque no todos los créditos son, la naturaleza de los créditos no es la misma, y entonces fortalecer los efectos. Ahora sí, si querés reaccionar a estos dos comentarios y después vemos si hay alguien más que quiera hacer algo, decir algo. Bien, empiezo por el último. Sí, eso sí, lo habíamos hablado antes y la verdad que sí, que estoy de acuerdo que en realidad el aporte es más que nada empírico y por lo tanto es independiente si se encuentra causalidad en un sentido o en el otro entre actividad y crédito. En este caso cambian los resultados mirando una variable u otra, pero podrían no haber cambiado. Dependerá del país o del contexto, etc. Y respecto al estudio por líneas, sí, es interesante. Obviamente no es lo que se planteó en el trabajo, pero podría extenderse a hacer eso, a ver si cambia el análisis por línea. Respecto al Horacio, yo considero que en general uno piensa que tal vez no se miran stocks, lo que sí se mira son variaciones del stock, es cierto, pero las variaciones del stock pasan a ser una especie de flujo, ¿no? Porque es aproximado a un flujo, pero en general se comparan las variaciones del stock, es decir, un flujo, con las variaciones de la actividad, que es las variaciones de un flujo. Por lo tanto, sigue habiendo un problema de nivel de integración de las series, es decir, en general, por eso, es decir, tanto si comparamos niveles de actividad con niveles de crédito, estamos comparando un flujo con un stock, que es lo que Horacio dice, en general nadie mira eso, es cierto, salvo que se esté haciendo un BEC o un modelo en niveles, en general no se hace. Pero si aplicamos una derivada a eso, y por lo tanto estamos viendo variaciones del stock de crédito, y variaciones de la actividad económica, también estamos haciendo variaciones de un stock y variaciones de un flujo. Por lo tanto hay un tema ahí de integración. Y cuando uno, lo que encontré en el trabajo es que cuando uno hace eso y compara variaciones del stock con variaciones de la actividad, las correlaciones son bajísimas en T, que es parecido a lo que encontró en la bibliografía. Sin embargo, cuando uno mira variaciones de la actividad, y si querés, variaciones de las variaciones del stock, es decir, aceleraciones a esas aceleraciones, ahí sí se encuentra correlación muy alta, y sincronicidad en los ciclos, y duraciones de los ciclos similares. Es un tema de la sugerencia es como un nivel más de derivada de la serie, si vamos a usar variaciones. Y de hecho, yo ahí traté de poner otros trabajos, por ejemplo, esa presentación de 2019, no quiero volver a la presentación para no estirarlo, pero en los gráficos esos que había de otros trabajos de otros países, muchas veces lo que le hacen es aplicar un filtro y calcular el ciclo, como también decías. Es decir, bueno, el ciclo económico y el ciclo de crédito. Pero el ciclo económico se calcula aplicando un filtro o alguna técnica al flujo, es decir, al EMAE o al producto. Y el ciclo de crédito se aplica al mismo filtro o un filtro similar al stock de crédito. Por lo tanto, estamos usando ciclos de stocks contra ciclos de flujo,
que es de la actividad. Sin embargo, si ese filtro se lo aplicamos al otorgamiento, ahí de nuevo cambian los resultados. Los ciclos se alinean, duran más o menos lo mismo, los puntos de giro vuelven a hacer lo mismo. Entonces, ese es todo el punto del trabajo, porque después lo que es las técnicas estadísticas son bastante simples, es algo bastante fácil de replicar. La hipótesis principal es esa, es de que estamos con una derivada tal vez menos de la que se necesita. No me acuerdo si me había hecho alguna pregunta más, Horacio, creo que sí. Pero, el tema de la licuación o no licuación. Eso es relevante, pero ya es de segundo orden. O sea, el primer punto del trabajo es este, es decir, no miremos stock contra flujo o variaciones de stock contra variaciones de flujo. Agreguémosle una derivada más y miremos variaciones de variaciones contra variaciones, para que estén en igualdad de condiciones las series, para empezar. Ahora, ¿qué variable de flujo usar? Es como una segunda pregunta. Entonces, ahí es donde me surgían opciones. Digo, bueno, una opción es, agarro el stock deflactado de crédito, ya deflactado, y calculo la diferencia entre un periodo y otro, y por lo tanto ahí tengo una variable de flujo. Y ahí el problema, ahí sí, en una economía inflacionaria, esa diferencia de stocks tiene mucho de licuación, que no necesariamente tiene que ser contractivo. Puede ser un alivio de cargas de deuda, o sea, puede ser algo expansivo. Entonces, ahí sí es donde es probable que encuentre diferencias entre países con inflación baja y Argentina. Eso es sin duda. Pero es como el segundo orden de, una vez que tengo que elegir qué variable de flujo usar. El primer punto es ponerse de acuerdo en usar una variable de flujo. Bien, ¿y qué más era? Algo más vinculado a esto de la licuación. Me has preguntado. No, la pregunta era porque, como justamente, como en general es crédito de súper corto plazo, entonces, entonces uno da la impresión que entonces en esto de otorgamiento versus diferencias de stock, la carga de la variación debe estar en la licuación, dado que en realidad otorgamiento versus diferencia de stock, cuando estás renovando todo el tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que si yo agarraba la serie de otorgamientos brutos, es decir, no tengo en cuenta las amortizaciones de ninguna forma, de nuevo, como técnicamente las líneas cortas se caen y se dan de alta, son flujo, aunque no haya desembolso. Entonces, como casi el total de los otorgamientos brutos son por adelantos. Pero no es porque el total de lo que se esté desembolsando son adelantos, sino porque es un tema de cómo se contabiliza. Es decir, la línea se cae y se da de alta. No está pasando nada, no está viendo desembolso, pero cuando uno mira la serie, la mayor parte es por adelantos. Eso yo chequeé hablando a uno de los chicos que están en el tema y me lo terminó de confirmar que era así, porque me pasaba esto, cuando ya hacía gráficos de contribuciones, toda la contribución se la llevaba adelantos, y no puede ser, y tenía que ver con esto. Entonces, neteando el stock, es decir, agarrando stock nominal en T, menos stock nominal en T-1, ya ahí estoy evitando este problema, porque si el adelanto en descubierto solo se renueva, entre T y T-1 no pasa nada, es cero. Entonces ya lo neteo el problema este. Ahora, si aumentó la línea de descubierto, sí, va a haber un aumento. Entonces ahí está bien, algún desembolso. Si no, no hay. Pero bueno, Eduardo en otras conversaciones me ha marcado que tal vez esto de mirar stocks también puede esconder alguna capitalización de intereses no pagados, o la propia capitalización de intereses que va pasando con el tiempo y se va metiendo en el stock y que no son desembolsos. Por lo tanto, hay también espacio para mejorar qué variable usar para medir flujos. Tal vez de las tres opciones que yo tenía, me pareció esta la mejor, pero tal vez hay alguna otra mejor, que sea ver los otorgamientos brutos y netear solo los desembolsos, netear solo los créditos de corto plazo, los adelantos en cuenta corriente. Y de esa forma evitar la capitalización de intereses, y eso que me marcaba Eduardo, que hoy no lo dijo, pero me lo ha dicho anteriormente, y que es un aporte. Pero sí, hay espacio ahí para mejorar tal vez la variable flujo, pero no es el punto principal, de nuevo. El punto principal es flujo contra stock, variaciones de flujo contra variaciones de flujo, o sea, igualar esa parte, porque si no se rezaga sistemáticamente, y todos los resultados te dan de una forma que no son consistentes con lo que uno esperaría de la teoría, y es muy sospechoso que sistemáticamente una serie todo el tiempo esté rezagada, el crédito contra la actividad, y bueno, básicamente se distorsionan los resultados desde el punto de vista del trabajo. Esa es la hipótesis. Pero, gracias. Por las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, visto que ya estamos un poco pasados de tiempo, damos por terminado el primer seminario del año 2022. Celebro la participación
de todos y todas, y los espero en el próximo encuentro, que va a ser más o menos para fines de febrero. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.